Hola, buenos días a todas y a todos. Estamos en podcast Desastres Deconstruidos en la segunda temporada en el año 2024. Un gusto de verlos y verlas nuevamente. Juan, Cristina. Hola Manu, ¿cómo estás? Qué placer empezar un nuevo año de Desastres de Construidos Podcast. Hola Cris, ¿cómo estás? Hola Nacho, hola Manu, qué gusto estar en este segundo año. Traemos bastante información relevante, temas que ahorita justo les vamos a contar para que se emocionen y se conecten en los capítulos que tenemos este año. Así El es. año pasado fuimos creciendo, la audiencia, la verdad que estamos muy agradecidos y agradecidas por los aportes que nos vienen dando, los comentarios, los mensajes que recibimos por correo, en las redes sociales, vía telefónica, que nos dan aliento y ganas de continuar. Así que esperamos, bueno, esta segunda temporada. Traer nuevos temas que nos sirva para la reflexión y sobre todo la reducción del riesgo de desastre en nuestro continente, en América Latina y el Caribe. Nacho, contanos, ¿qué vamos a ver en más o menos un panorama de lo que vamos a tratar en esta segunda temporada? Bueno, sí, hoy vamos a empezar con algo que lo vamos a presentar dentro de minutos o segundos, así que dejo el suspenso, pero también vamos a hablar del uso de datos libres y género, la Big Data, el caso puntual de GeoChicas. Estamos esperando la confirmación o la reconfirmación de una invitada de lujo que tiene novedades sobre su carrera, porque está en un crecimiento impresionante. Ya lo vamos a contar con detalle en breve. También vamos a hablar de soluciones basadas en la naturaleza y el enfoque de los ecosistemas para la reducción de riesgos de desastres y para la lucha contra el cambio climático. Vamos a hablar de la investigación en español sobre desastres con un enfoque descolonizador, concretamente en el hecho de o la necesidad de promocionar la investigación en español. Vamos a hablar de ordenamiento territorial y riesgo, de saberes ancestrales, saberes indígenas. Vamos a hablar de patrimonio cultural y su relación con la reducción de riesgo de desastres, del arte, de diferentes tipos de manifestaciones artísticas o culturales en relación con los desastres. Esencialmente, esos temas se van a desarrollar en el primer semestre de 2024. Y continuamos, Cris, con nuestras redes sociales. Así es, les comentamos que nosotros hemos crecido, estamos pues, muy contentos y contentas de tener nuestro Instagram activo. Tenemos también nuestro Facebook y también nos pueden seguir en la red social Twitter, bueno, ahora llamada X. En Instagram nos pueden encontrar como Desastres Deconstruidos, en Facebook como podcast Desastres Deconstruidos y en X como Deconstruidos. Les cuento que este año venimos con una actividad mayor en redes sociales y queremos, antes de cada episodio, contarles un poquitito sobre lo que vamos a abordar y escuchar sus comentarios, que nos cuenten qué opinan sobre cada uno de estos temas que vamos a abordar y poder leer algunas de sus impresiones en las grabaciones que realizamos. Y también después, cuando estamos en el periodo de publicación de estos episodios, también vamos a tener algunos cortos sobre cada temática para escucharles. Así que muy atentos y atentas a las redes sociales de Desastres Deconstruidos. Muchas Y ahora gracias, sí, Manu, Cris. con el primer capítulo del año. Sí, bueno, vamos a inaugurar esta temporada eh, con, bueno, una persona que nos va a hablar, Carlos Cantillo, quien es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Colombia y se ha especializado en lo que es la evaluación de los riesgos y la prevención de desastres. Y él ha trabajado y ha hecho maestrías y cursos en gestión integral de riesgo. Además, es profesor desde el año 1998 y laboralmente ha trabajado a nivel nacional en Colombia, a nivel internacional, en lo que son los campos de gerencia de proyectos y en consultorías sobre la temática de gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. Además, es el expresidente y fundador
de la Sociedad Colombiana para la Gestión de Riesgos de Desastres y actualmente es el coordinador de la Comisión de Amenazas y Riesgos Geotécnicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, además de ser presidente de la Corporación para la Gestión de Riesgos, Gestión Ambiental y Adaptación al Cambio Climático, además gerente y firma de la consultoría Cantillo y Asociados. Muy buenos días, tardes, Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, todo lo que ustedes necesiten. Me parece que este es un espacio muy importante que estaba haciendo mucha falta. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Carlos, vamos a hablar primero, hoy va a ser un capítulo especial, porque vamos a hablar de una conferencia muy importante que viene en breve, y también vamos a hablar de resiliencia, que es un concepto, una aproximación que hemos tratado medio a vuelo de pájaro en la temporada anterior, y ahora vamos a profundizar un poco. Pero para empezar, quería preguntarte por la tercera conferencia interamericana sobre reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático que se va a llevar a cabo en Colombia, en Manizales, entre el 20 y el 24 de mayo de este año. Quería que me digas todo sobre esto, qué busca, objetivos, participantes, temas relevantes y todo lo que tengas para contarle a nuestro público. Sí, perfecto. Muchas gracias. Pues afortunadamente yo soy el coordinador de ese evento y en conjunto con otras personas que obviamente nos están ayudando. El evento es organizado por la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Manizales, y por la Sociedad Colombiana para la Gestión del Riesgo de Desastres. Tiene básicamente dos propósitos. Un propósito es hacer una especie de evaluación de medio término sobre el estado del arte en estos temas, sobre el riesgo de desastres, sobre adaptación al cambio climático, sobre sostenibilidad, resiliencia. Pero el otro propósito es básicamente hacer un encuentro, hacer debates críticos sobre lo que venimos haciendo, porque se siguen presentando desastres. A pesar de todos los esfuerzos que se hacen, a pesar de todos los discursos del marco de acción de Sendai, de todas las iniciativas internacionales, nacionales y regionales, pero se siguen presentando muchísimas pérdidas, muchísimas consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces queremos no hacer una cacería de brujas, sino hacer como una revisión de lo que estamos haciendo. La idea es que nos vamos a encontrar allá en Manizales personas de todas las Américas, desde la Patagonia hasta Alaska, de toda América hasta de polo a polo. Estamos convocando a investigadores, profesores, estudiantes, consultores, funcionarios de las diversas entidades, los líderes comunitarios, los que trabajan en redes, para que podamos hacer ese encuentro. Va a haber, digamos, unas reuniones paralelas que no es solo, en el marco de la conferencia se van a realizar las diferentes entidades. Ya tenemos confirmado el REDULAC, que es la red universitaria en este tema. También la red de estudios sociales sobre desastres en América Latina. También, bueno, hay otras entidades, la Sociedad Colombiana de Geotecnia, está también la Universidad de Florida, muy seguramente un proyecto que se llama Amazonía Más. Y bueno, hay una serie, Macaferri, también como empresa privada, como el sector privado nos estará apoyando. Y digamos que este es un evento cumbre, que hacía 20 años no se hacía. En los antecedentes, la primera conferencia se hizo en el año 94 en antesala a la reunión de Yokohama, que fue en el año 95 en Japón. Luego se hizo 10 años después, en el 2004, se hizo la segunda reunión, la segunda conferencia interamericana, y fue en antesala también a la otra reunión, que fue la de Yogo, la Conferencia Mundial de Yogo. En el 2014 no se hizo fue un simposio, pero pues realmente nosotros estamos retomando esa iniciativa porque se hace necesario un espacio de reflexión en el tema. Vamos a tener unos invitados de lujo, digamos, el top mundial
en el tema de expertos y también hay una serie de contribuciones y ponencias. Tenemos 9 sesiones temáticas en que se ha dividido la conferencia, que va desde la evaluación y conocimiento del riesgo, el tema de comunicación y cultura preventiva, todo el tema de ordenamiento territorial, la gobernanza, la ingeniería, las nuevas tecnologías que tienen que ver con los análisis y con la aplicación en la gestión del riesgo, como la inteligencia artificial y otras, las biotecnologías, la bioingeniería. También vamos a tener una sesión sobre la gestión ambiental y la gestión climática, el tema de gestión de proyectos y financiación de la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, eh, una sesión sobre respuesta y recuperación y otra, la última sesión, sobre todos los aspectos internacionales, todo el tema de una reflexión sobre los ODS, sobre las COP, sobre marco de acción de Sendai, todo el tema de la pandemia, todo el tema de cooperación internacional. Entonces, hemos dividido en esas secciones las contribuciones, es decir, los resúmenes. En este momento estamos en llamado de resúmenes, han superado en 3 veces la expectativa. Entonces ya tenemos más de 200 resúmenes que esperamos se conviertan luego en papers, en artículos y luego en ponencias. Eh, entonces, pues está todo el mundo cordialmente invitado. Es un esfuerzo porque es un evento de una gran dimensión, de gran envergadura y bueno, pues no sé si hay alguna otra inquietud, pero eso es básicamente el resumen de nuestra tercera conferencia interamericana. No, clarísimo, muy claro. Qué variado, muy amplio el tema y me parece muy necesario esta mirada y esta autocrítica que se hace desde las Américas. Vamos a escuchar ahora una definición que dieron acerca de desastres. Tenemos a Carolina García, también colombiana, de la Sociedad Geológica Colombiana. Hola a todas y todos, mi nombre es Carolina García Londoño, vivo en Medellín, Colombia y me dedico a la gestión de riesgos. ¿Cómo describiría un desastre? Pues para mí un desastre es un evento que hace muchos daños. Daños tanto a los seres humanos como al entorno del ambiente. No considero que existan desastres naturales como tal, porque realmente el desastre ocurre es justamente porque el ser humano realizó alguna acción que generó condiciones para que unos eventos naturales, como por ejemplo deslizamientos, inundaciones, sismos, generen daños. Es decir, si todos hiciéramos, digamos que las cosas bien, entonces esos mismos eventos no generarían tantos daños o al menos no serían daños tan considerables como para poderlo denominar un desastre. Así que no creo que hayan desastres naturales. Carlos, después de haber escuchado el audio, em, queremos hacer una vinculación con lo que acabamos de escuchar y querría saber qué le parece esta definición de riesgos de desastres y bueno, y cómo se ve en el marco también de la conferencia en Manizales. Bueno, yo quisiera hacer una precisión. Los desastres no son los eventos. Los eventos, los terremotos, los incendios, los deslizamientos, las explosiones, los incendios de todo tipo, lo que hacen es poner en evidencia que se estaba gestando un desastre. Desastre es un proceso que antes de que se manifieste o se materialice el evento, se llamaría riesgo, riesgo de desastre. Una vez materializado, una vez configurado el evento que se ha llevado a la realidad, se llamaría el mismo proceso, cambia de nombre, se llama desastre. Entonces, esa es la mejor manera de ver el tema, porque nosotros, digamos, desde hace muchísimos años, incluso parte del lenguaje, es decirle desastre al evento y entonces frente a los eventos a veces es muy difícil hacer algo, ¿no?
Uno cómo va a detener un terremoto, cómo va a gestionar un terremoto, cómo. Pero si uno lo ve como proceso, en donde se ha venido acumulando una serie de debilidades, es decir, de vulnerabilidades, entonces cuando llega el evento lo que hace es desnudar que ese proceso se venía gestando. Entonces lo pone a uno en evidencia y efectivamente se venían acumulando una serie de aspectos de vulnerabilidades, de temas de deficiencias en el desarrollo, de, digamos, unas prácticas que de pronto no eran las mejores. Y entonces, claro, viene el evento y pone en evidencia que estábamos haciendo mal las cosas. Y entonces eso se convierte en un desastre ya cuando hay unas consecuencias debido a esa situación previa que es el riesgo, la creación o la construcción del riesgo. Entonces, si nos ubicamos en una zona que no es apta para la construcción, para el asentamiento humano, pues digamos, si no hay eventos, pues de pronto uno no alcanza. Pero cuando llega el evento es lo que hace ver, materializar que el desastre se venía silenciosamente de pronto, se venía gestando. Y entonces el evento pone en evidencia que la cosa estaba mal. Y entonces ahí es. Entonces digamos que esa es una pequeña precisión que quiero hacer. Eh, digamos que es importante porque muchas veces esa connotación de desastre natural tiene que ver con ese concepto de asociar el desastre con el evento. Los eventos sí pueden ser naturales, pueden ser antrópicos. Generalmente aquí en Colombia, en lo que se refiere a los tipos de eventos que estudiamos nosotros, los de la gestión del riesgo de desastres, son aquellos de origen natural, los eventos de origen natural y los eventos antrópicos o humanos, pero que son accidentales, que no hay una intención de hacer el daño. Cuando ya son intencionales, ya eso es un estudio de otras ramas, por ejemplo, de la seguridad nacional, La por ejemplo, si seguridad, hay claro. terrorismo o los problemas de orden público. Esos tienen otros tipos de ingredientes que nosotros no consideramos. Entonces quería hacer esa precisión. Me gusta mucho el hecho de que no se hable de desastres naturales, porque los desastres, como ya hemos visto, no son naturales. Exactamente. Y ahora nos vamos a meter concretamente en resiliencia, que sería el tema central del capítulo de hoy. Vamos a escuchar dos audios, los dos seguiditos, uno de Marta Muñoz y el otro de Marcos Isdale, respecto de la resiliencia. Y a la vuelta te preguntamos. Bueno, la resiliencia es la capacidad que tenemos las personas de adaptarnos a, a un problema determinado, a vivir en una sociedad determinada. Significa la adaptabilidad, la posibilidad de resistir. Para mí eso es la resiliencia. Bueno, la resiliencia es un concepto bastante de moda actualmente, aunque tiene muchos años en desarrollo y mucha gente trabajando en ese tema. Y bueno, la resiliencia, para explicarlo sí, rápidamente, es la capacidad que tiene un sistema de poder enfrentar un evento, una perturbación, un disturbio, básicamente y absorberlo o recuperarse luego de la ocurrencia del disturbio y poder mantener una estructura y un funcionamiento que le permita continuar, ¿sí? con, bueno, con el desarrollo de ese sistema en términos de su funcionamiento. Eh, la resiliencia tiene desde una perspectiva más integral un abordaje tanto social como ecológico. Es la capacidad que puede tener no solamente un ser vivo, sino un ecosistema o un sistema, por ejemplo, pastoril o una ciudad, ya en toda su complejidad, para poder, digamos, enfrentar un disturbio, para poder resistir frente a un disturbio y poder recuperarse, o sea, la capacidad de respuesta que pueda tener posterior al disturbio para salir adelante. Entonces, parte de la resiliencia tiene que ver también con construir capacidades, especialmente eh, decisiones humanas, que puedan ayudar a generar una mayor adaptación frente a desastres, poder prevenirlos. Digamos, algunas cosas se podrán controlar o evitar que tengan mayor impacto,
pero otras es una capacidad posterior al evento de poder recuperarse rápidamente. Por eso ahora la perspectiva no tiene tanto que ver con controlar un desastre, porque hay situaciones que no se pueden controlar. Un incendio, cuando se dispara, no es controlable. Obviamente hay un montón de ejemplos de prevenir que un incendio no sea masivo, pero una vez que se dispara, el paso siguiente ya es empezar a pensar de qué manera ese sistema puede tener elementos para recuperarse rápidamente con posterioridad. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos de esos que se están trabajando en las dos vías. La vía de mejorar aspectos de capacidad, digamos, para reducir la vulnerabilidad, o sea, generar elementos, en mi caso, en los sistemas rurales, pastoreo, para reducir una exposición y que puedan enfrentar un problema, pero también generar condiciones que le permitan mayor adaptabilidad y respuesta para poder recuperarse rápidamente luego de una perturbación. Bueno, escuchamos entonces esos dos audios y respecto de estos audios quería preguntarte, a meses, como hablamos ya, como anticipamos del Congreso que es de Manizales, que es crucial sobre desastres, y después de tanta agua que ha corrido abajo del puente, respecto de la construcción social del riesgo y también respecto de qué es resiliencia y dónde se pone la lupa o el enfoque, esta palabrita, ¿hay que revisar el concepto de resiliencia? Bueno, yo diría que no hay que revisar el término como tal, hay que más bien ubicarlo, porque es que, digamos, se puso de moda ¿Mm? el término resiliencia y de acuerdo con las definiciones de la Conferencia Mundial del Riesgo, de Reducción del Riesgo, pues se asocia con todas las capacidades, con capacidades para resistir, para absorber, para adaptarse, para recuperarse de un evento adverso. Yo diría que ahí estamos olvidando un poco el término importante. El término importante es la vulnerabilidad. ¿Qué es lo que hace que haya desastres? Pues aparte de las amenazas, que son todos esos peligros, el otro factor importante es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es lo que hace social al riesgo. Bueno, algunas amenazas también, pero digamos que la vulnerabilidad es ese factor que le involucra ese aspecto social al riesgo y también el que lo hace complejo. El riesgo es complejo, no es lineal, no es una multiplicación como nos lo vienen enseñando hace como 30 años o 50 años, que dicen riesgo igual amenaza por vulnerabilidad. Eso no puede ser. Eso no es una relación directa, lineal. El riesgo es muy complejo, la vulnerabilidad lo hace complejo. ¿Y por qué la vulnerabilidad es compleja? Porque tiene que ver con los seres humanos, las sociedades humanas, los ecosistemas, la relación entre los seres humanos, los ecosistemas y el medio físico. Eso es lo que lo hace complejo. Entonces, la vulnerabilidad es la que determina o la que establece si hay riesgo y si hay desastre. Y entonces, ¿qué ocurre? La resiliencia es una partecita de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene como una especie de dos componentes, si pudiéramos dividirlo. Un componente que es la fragilidad o las condiciones intrínsecas y el otro es esa falta de capacidad. Es que ni siquiera es la resiliencia, es la falta de resiliencia. Es no tener esas capacidades. Entonces yo diría que no hay que redefinir el término ni hay que darle más vueltas, sino lo que pasa es que hay que ubicarlo en donde es. Hay que trabajar en la resiliencia muy bien, en fortalecer esas capacidades, tanto a nivel de la sociedad como de las personas, de los diferentes sistemas que integran o que pueden estar expuestos a una amenaza, pero tiene que ser en función de reducir la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la que como les decía anteriormente, es la que hace que el desastre se vaya gestando ahí. Uno va construyendo vulnerabilidad y va construyendo riesgo. Entonces, hay que reducir eso. Otro elemento que a mí casi no me gusta de la resiliencia es que tiene que ver, o sea, tienen que ocurrir las cosas Mm. para que salga a flote la resiliencia. Entonces,
resistir ¿qué? El impacto de la cosa, absorber el golpe de la cosa, adaptarse a lo que pasó y recuperarse de lo que pasó. Entonces, como que volvemos a la definición anterior donde lo importante es ya el desastre, los eventos y no la gestión del riesgo previa a que se materialicen las cosas. Podría uno pensar que si uno es resiliente, entonces me dan un golpe y como yo soy resiliente, me lo aguanto y estoy listo para recibir el golpe en la otra mejilla. Entonces, no, no, ese aspecto de la resiliencia personalmente a mí no me gusta, porque listo, hay que fortalecer todas esas capacidades y todo eso. Pero hagamos de cuenta que estamos en un incendio en un edificio, entonces pues sí, yo puedo ser muy resiliente y todo, pero yo lo que necesito es que el edificio tenga salidas de emergencia adecuadas. Digamos que hay otros factores de la vulnerabilidad que no hacen parte de la resiliencia y que a veces se nos olvida. Por darle tanta importancia a la resiliencia, se nos olvida que hay otros factores. Entonces, pues un poco es eso lo que me surge de estas referencias que en los audios anteriores. Ujú, excelente, excelente reflexión. Vamos ahora a escuchar un audio de Fernanda Rivas de Guatemala que también habla sobre resiliencia. La palabra resiliencia ha tenido diferentes contextos. Uno de ellos, pues, es más relacionado a la psicología. La persona humana es resiliente cuando tiene la capacidad de enfrentarse a situaciones negativas. Incluso, pues, puede salir mejor o, o puede desarrollarse a partir de ellas. También, pues, está un poco relacionado con esas propiedades físicas que tienen los materiales de poderse estirar, de poderse deformar y regresar a sus condiciones iniciales. Pues, se me viene a la mente pues esa fotografía de las palmeras cuando están azotadas por el viento y no se rompen, ¿no? Y cuando hay algún árbol que tiene un tronco mucho más duro, que es menos flexible, que es menos adaptable, pues ahí es más probable que se rompa versus que la palmera pues va a tender a regresar a su situación original. En el contexto en el que estamos hablando, pues la resiliencia va a ser esa capacidad de la sociedad para poder enfrentar este tipo de situaciones y que eventualmente también pueden permitirle recuperarse, volver a condiciones pues más o menos de normalidad, pero idealmente mejores condiciones que las que tenía antes para que este tipo de situación negativa pues no se vuelva a repetir o al menos no en la misma magnitud. Entonces, para mí, pues eso es ser resiliente, estar enfrentados, adquirir las capacidades, prepararnos, generar pues en diferentes espacios, bajo diferentes maneras, pues una mejor condición para que al momento de que tengamos que enfrentar una amenaza, pues natural o de otro tipo, pues nosotros estemos en mejores condiciones para hacerlo. En tu opinión, Carlos, ¿es lo mismo o se entiende igual el concepto de resiliencia en un país desarrollado que en uno llamado un desarrollo? Pues yo diría que el concepto como tal debe ser muy parecido, ¿no? Lo que pasa es que se siente distinto. Porque es que una cosa es cuando uno vive cómodamente, donde no hay que desarrollar esas capacidades que ahora llamamos resiliencia, porque esas capacidades ya están desarrolladas. Es que en un país, digamos, aunque casi no me gusta la palabra desarrollo, países desarrollados y no desarrollados, pues porque esa noción puede ser muy diferente en en diversos contextos, pero digamos que para efectos de responderte la pregunta, vamos a entender que los países desarrollados son como los de Europa y los Estados Unidos y así. Entonces, en donde ya hay muchas de las necesidades básicas que están satisfechas y ahora ellos tienen esos otros problemas. Pero en el tema de los riesgos, los desastres, las emergencias, para ellos es muchísimo más importante o digamos, no ven tanto el problema del riesgo como un problema del desarrollo. Porque es que ellos ya hicieron sus cosas, ya se gastaron todas nuestras materias primas, ya llevaron todas nuestras riquezas, entonces viven muy cómodamente, ¿no? Con todo resuelto. Los diseños de las carreteras son bien hechos, hacen un edificio y cumple perfectamente toda la normatividad que además es muy exigente y muy adelantada. En nuestros países no.
porque todavía estamos como en un proceso incluso hasta de identidad nacional, de entendernos cómo es que somos. Entonces estamos hasta ahora construyendo cosas. Entonces ahí tenemos muchísimos problemas precisamente porque estamos como en el inicio de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, entonces hay mucha corrupción y cuando se va a diseñar un puente y se va a construir un puente, lleva implícito el tema de la corrupción y entonces no se hace con todo el rigor técnico que debería ser y estamos construyendo vulnerabilidad. Entonces, yo diría que la resiliencia sí se entiende en ambos, digamos, como concepto se entiende en ambos ámbitos de la misma manera, pero se siente diferente. Para un país, como se ya diría, desarrollado, lo importante es tener unos buenos mecanismos de rescate, unas ambulancias, unos buenos bomberos. Aquí, aparte de tener todo eso, necesitamos repensar la forma en que estamos construyendo las ciudades, cómo es que estamos haciendo nuestro desarrollo, porque estamos generando muchas vulnerabilidades. Entonces, un poco es distinta la sensación que hay en cada una de esas dos instancias. Clarísimo. Ahora vamos a hacer un pequeño break, llamémosle, o vamos a hacer entrar a las redes sociales vía Cristina para ver qué comentan o qué comentaron nuestros oyentes y nuestras oyentes cuando se enteraron de qué íbamos a hablar hoy. Gracias, Nacho. Vamos a leer un par de comentarios que nos dejaron en nuestras redes sociales. El primer comentario nos lo dejó nuestra amiga Claudia Cárdenas, que justo fue una de nuestras invitadas el año anterior, y nos dice, para Terry Cannon, la resiliencia es un término manipulado que le pasa la responsabilidad a las personas de resistir, entre comillas, y salir mejor después de un desastre. Tenemos por acá también otro comentario que nos deja Sofía Mejía desde Honduras. Y ella nos dice, muchas veces el término resiliencia se confunde con la capacidad de respuesta de la comunidad en el momento de la emergencia y no se toma en cuenta la forma en la que la comunidad se recupera después de un desastre. Y mucho menos se piensa en que las instituciones del Estado deben ser parte de esta recuperación. En mi experiencia, esta confusión hace que el ser resiliente le quede solo a las comunidades. Interesante este tema de, ¿verdad?, de comunidades resilientes y otorgarle toda la responsabilidad, básicamente a la comunidad y mucho, como mencionaba Sofía, pues centrarnos en el momento de la respuesta, ¿verdad?, de la emergencia. Ahí es donde se está colocando el término de resiliencia y no en lo que sucede antes o de una forma de una recuperación, pero más pensando en alguna recuperación más prospectiva, ¿verdad? De cómo lo hacemos mejor. Carlos, ¿qué opinas de estos comentarios? Bueno, en primer lugar, pues encantado de escuchar que se manifiesta Claudia Cárdenas. Y nosotros en la tercera conferencia estamos organizando un panel en género y gestión del riesgo de desastres. Y ella hace parte del comité organizador. Lo estamos organizando con varias personas de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Costa Rica y de Colombia. Bueno, me parece muy acertado muy acertadas esos comentarios. Obviamente, la resiliencia es como una palabra bonita, es una palabra que no lo preocupa a uno tanto, porque claro, porque uno puede tener o sea, uno nunca es cero resiliente. Uno tiene algo de resiliencia, uno como persona y uno como sociedad, como comunidad. Entonces, a medida que se aumente, entonces pues uno queda tranquilo porque uno puede tener, yo no sé cómo se medirá, el 20% de resiliencia, el 35, el 60, el 70. Cuando llega al 90, uno prácticamente es súper resiliente. Entonces resulta que eso nos hace olvidar, primero, pues nuestra naturaleza humana, nuestras debilidades, que estamos aquí en el planeta poquito como afectándolo por nuestras actividades y eso, esas preocupaciones se nos olvidan. Entonces, eso de trasladarle todo a la comunidad y hacerla como responsable, que si usted no es resiliente, por eso fue que le pasó el desastre,
pues me parece una excelente lavada de manos de los políticos y de los gobernantes, pero esa no es la función. Siguen, digamos, hay que tener los ojos alerta porque la labor de la reducción del riesgo, la gestión del riesgo, tiene que ser durante todo el proceso, no solamente ni durante la respuesta, y no echarle, digamos, toda la responsabilidad a uno de los actores. Efectivamente, las comunidades somos y los seres y los ciudadanos somos corresponsables en la gestación del riesgo, pero no necesariamente somos los únicos que tenemos que hacer cosas. El Estado no puede olvidar su función principal de proteger a sus ciudadanos y entonces no le podemos. Tampoco, porque es que entonces la resiliencia lo que hace es generar una nueva responsabilidad, como en las épocas en que se le echaba la culpa de los desastres a Dios o a la naturaleza. Entonces, claro, y ahora al cambio climático también se le echa la culpa. Y ahora también se le puede echar la culpa a las comunidades por no tener la resiliencia que deberían tener. Entonces, pues realmente eso lo que hace es perpetuar un modelo en que los que deberían hacer la gestión no lo asuman. Bien, perfecto. Em, no sé, Manu, si estás de acuerdo, vamos bien. Sí, Estamos viendo si tenemos, funciona. sí, tenemos unos audios más Sí, para charlar. Bueno, uno es también de Colombia, de Marta Ochoa, quien ocupa un cargo en la gestión de riesgos. Y tenemos también otro audio de Ecuador, de Karin Potvin. Vamos a escucharlos. dale. Escuché hace aproximadamente, yo creo que unos 15 años, la primera vez que escuché hablar de resiliencia, se lo escuché hablar a un maestro en gestión de riesgo de desastres que es Gustavo Wilches Chaus, el mismo que publicó y ha desarrollado, digamos, toda una teoría sobre la vulnerabilidad global, el enfoque de la vulnerabilidad global. Y cuando hablaba de resiliencia lo estaba asociando específicamente a temas relacionados con adaptación al cambio climático. Es decir, fue en una charla en la que nos hablaba de qué era el cambio climático y un poco haciendo esa alusión que nosotros como países en las cuales, digamos, las condiciones de riesgo estaban muy asociados a fenómenos sobre todo hidrometeorológicos e hidroclimáticos. Una de las estrategias estaba relacionada con la adaptación al cambio climático y con esa necesidad de fortalecer la resiliencia. Sin embargo, este ha sido un concepto que he escuchado que desde sus orígenes está relacionado con la psicología, pero también con la física, muy asociado a temas relacionados con ciertas propiedades físicas de materiales que vuelven, digamos, como a su estado normal, entre comillas, después de haber recibido un impacto, y también desde la ecología, y un poco creo que es desde ahí donde también tenemos como que relacionarlo un poco en función de la capacidad y de la propiedad que tienen ciertos organismos para recuperarse o restablecerse después de recibir un impacto. Yo creo que el término ha ido como creciendo e institucionalizándose en ciertos discursos desde las instituciones y desde algunas agencias de cooperación para el desarrollo que establecen indicadores de resiliencia, o a veces hasta también hay una especie como de no sé si de concurso o algo así para decir si estas ciudades cumplen con estos requisitos entonces son resilientes, y yo creo que ese camino no es adecuado y es peligroso. La resiliencia la tenemos que mirar en función, para mi concepto o para mi pensar, en una relación muy articulada con las condiciones de vulnerabilidad. Es decir, nadie por sí solo
puede ser resiliente, y un poco a veces esas demandas de la resiliencia van dejando de lado la responsabilidad de modelos de desarrollo, de políticas que no generan esas capacidades para reducir condiciones de vulnerabilidad que facilite quizá esos procesos de resiliencia. Es decir, la resiliencia para mí es comunitaria, ¿sí? En la medida en que hay un apoyo para salir de algún momento crítico y volver, digamos, a retomar la vida cotidiana o recuperarse de algún impacto como puede ser un desastre. Entonces, creo yo que ahora se ha separado como los discursos desde la resiliencia y la vulnerabilidad por separado, y creo que descargan en las comunidades que tienen que ser resilientes, o sea, casi como que una demanda, y se vuelve un poco un tema como de coaching motivacional, ¿sí? Como tú puedes recuperarte, todo está en la capacidad, y yo creo que es peligroso porque hay que generar esas condiciones de reducción de vulnerabilidad, como lo decía Gustavo Wilches, que no es solamente una vulnerabilidad física o de exposición ante desastres, sino que esa vulnerabilidad también tiene que ver con las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas. Eh, de otra manera no se puede ser resiliente. Y para mí la resiliencia tiene que ser comunitaria, es decir, es cómo genero también esas capacidades de reducción de la vulnerabilidad para generar procesos de resiliencia, y resiliencia no solamente después de un desastre, sino también cómo esas condiciones de vulnerabilidad deberían de estar eh, revisadas o por lo menos presentes en el antes, o sea, en una situación durante una emergencia y después. Tiene que ver un poco con eso, con esa construcción social también del riesgo. Sí, he escuchado resiliencia en varios contextos. Entonces, más relacionado a los temas de cambio climático y de riesgos de desastres, entendería a la resiliencia como aquella capacidad de respuesta de un sistema, sea una comunidad, población humana, un ecosistema, y de cómo uno responde de manera más efectiva a diversas emergencias o fenómenos, por ejemplo, a un terremoto o un deslizamiento de tierra. Entonces, básicamente es cómo nosotros y nuestro entorno seamos más fuertes, resistentes, flexibles, cómo nos podemos adaptar mejor y cómo podemos recuperarnos de una manera más eficiente y oportuna cuando vivamos una emergencia de esta índole. Nos interesa saber si consideras que la resiliencia se ha quedado solo en un concepto que concierne a las comunidades, y si podemos pensar en ejemplo o hablar de la resiliencia en otros sectores, como es el sector privado, y cuál sería también el rol del Estado, ¿no? En esta construcción de la resiliencia. Muy bien, no, ahí digamos en esos comentarios se ha puesto el dedo en la llaga, exactamente en el punto que es que lo importante es la vulnerabilidad, que es lo que hay que revisar. Y efectivamente, cuando hablamos, bien sea de vulnerabilidad o de resiliencia, que no son equivalentes, sino la resiliencia es una parte de la vulnerabilidad o la falta de resiliencia, pues no solamente se refiere a las comunidades o a las comunidades como nos las imaginamos en un barrio, en una vereda, en una zona rural, digamos, gente que comparte habitación en una misma área geográfica. Hay comunidades de otro tipo, también quienes llevan a cabo la misma actividad comercial, por ejemplo, los sectores económicos, si se dedican a trabajar con el Estado o no, entonces sector público, sector privado, digamos, hay muchas clasificaciones. También hay quienes comparten algún interés en particular, entonces también conforman comunidades. Yo diría que esa característica de la vulnerabilidad
y de la falta de resiliencia, pues se puede ver tanto en los individuos como en los grupos de individuos, los sistemas, se aplica a los sistemas, y también a sistemas no solamente humanos, sino no humanos, por ejemplo, a los ecosistemas. Uno puede analizar un poco. De hecho, el término de resiliencia proviene de la ecología o ha sido muy aplicado en la ecología. De los ecosistemas también. Y así, pues digamos, una ciudad, una industria, un sector, el sector de la agricultura, el sector transporte. Entonces uno puede analizar esos factores en cualquiera de esos. Y en cuanto al Estado, digamos que una responsabilidad del Estado es fortalecer esas capacidades. Pero ¿cómo las fortalece? Pues a través de diferentes procesos. El primero es la información que le da a las personas, a las comunidades, ¿no? Entonces, esa información tiene unas características, la información pública, la comunicación del riesgo es fundamental, pero también desde el punto de vista de las diversas generaciones, entonces, en el sector educativo tiene que también tener una influencia el Estado y no solamente se debe quedar en eso, tiene que regular las actividades humanas a través de normatividad, pero no solamente eso, si hay que intervenir y hay que mover un barrio de un lado al otro, pues lo tiene que hacer o hacer las obras necesarias de ingeniería para reducir o controlar algún fenómeno que se esté presentando. Entonces, el Estado tal vez es el llamado un poco a entender este proceso de construcción del riesgo, que a veces es generado por el mismo Estado. Tenemos muchos ejemplos, pero hay unos más evidentes que otros, en donde el Estado ha sido un partícipe importante en la gestación del riesgo, pero digamos, independientemente de eso, el Estado es quien es el más llamado a entender el proceso y a frenarlo, a evitar que el riesgo se nos convierta en desastre. ¿Y eso cómo lo logra? A través de gestión para la reducción del riesgo. Bueno, excelente, Carlos. Estamos Muchísimas muy contentos de gracias haber hablado con vos. Muchas gracias y a la orden por siempre. tu intervención. Y esperemos, bueno, que salga todo bien, no dudamos que va a salir todo bien en la conferencia. Y hay una preguntita, ¿van a tener algunas sesiones virtuales o van a compartir alguna sesión en las redes que podamos ver? Bueno, entonces, pues bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. La conferencia básicamente es de naturaleza presencial. ¿Y por qué es presencial? Porque queremos hacer el encuentro. Es que si no nos vemos, una Mm. cosa es vernos de lejos y todo eso. Y obviamente con el tema de la pandemia, pues todos los temas de virtualidad y todo eso, pues se desarrollaron mucho, ya nos acostumbramos o muchas personas acostumbraron a trabajar de forma remota, pero lo que queremos es promover ese encuentro. El año pasado, como para esta época, no, como en febrero, finales, y yo asistí a Punta del Este, Uruguay, donde las Naciones Unidas hicieron el encuentro hemisférico sobre el tema, y de ahí surgió un poco retomar la idea de retomar las conferencias interamericanas para que fueran independientes y críticas y autocríticas. Porque en esa Bien. reunión de Punta del Este, pues no, lo que se hizo fue perpetuar el discurso que se da y como una especie de comité de aplausos donde todo el mundo decía que todo estaba perfecto, pero no, lo que queremos es precisamente ese sentido crítico y eso se logra el encuentro personal. Estamos haciendo la gestión para que a través, que se pueda hacer unas transmisiones por streaming de las conferencias, pero eso todavía no ha sido común, porque es que eso requiere pues algún esfuerzo tecnológico. Nosotros, la idea nuestra de esa conferencia es que es un evento que no tiene ningún interés comercial, ni financiero, ni económico. Incluso las inscripciones, estamos cobrando inscripciones, pero son casi que simbólicas, son muy bajas, dándole prelación a los estudiantes, a las entidades que hacen reuniones allá. Entonces, pues digamos, no tenemos un interés
comercial, no tenemos tampoco patrocinio, digamos, es una cosa totalmente independiente. Nosotros estamos trabajando con las uñas. Entonces, la transmisión por streaming requiere unas ciertas recursos que estamos mirando a ver si es posible que los tengamos. Igualmente, pues haremos podemos subir a YouTube algunas de las conferencias, algunas cosas después de que ya pase la conferencia, pero, pero pues nuestra idea es que la mayor cantidad de personas vayan a Manizales y ustedes están cordialmente invitados a que hagamos el podcast desde allá, el siguiente. Claro. Allá hay mucho material, muchas personas, muchos expertos y no expertos, gente interesada en el tema, donde se pueden hacer, yo diría, muchos podcasts. Excelente. Muchas gracias por la invitación. Ojalá se pueda dar. Claro que sí. Muchas gracias. Y bueno, con esto cerramos el primer episodio de la temporada número 2 de Desastres Deconstruidos. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Entonces, hasta luego.